Bueno, en principio tenemos una Argentina donde las capas medias que habían sido kirchneristas durante los primeros 5, 6 o 7 años del gobierno ya no lo son. No sé si pasaron a una oposición franca o si están ahí bollando, pero ya no son kirchneristas. Esto queda muy claro en la última carta abierta, cuando le dicen piensen ustedes que nos acompañaron, piensen, le dice carta abierta. En vez de pensar lo que hicieron ellos, le dice a los que ya no son más kirchneristas, piensen ustedes, que son los votos de capas medias, medias bajas, que Cristina perdió en las últimas, el kirchnerismo perdió en las últimas elecciones. O sea que eso es una transformación, un cambio. Siempre se usa la palabra transformación, me parece que es demasiado palabra. Ese es un cambio político. Es decir, hay una presidenta que primero Néstor y después el primer gobierno de ella, y después cuando se enfermó la gente también le dio un poquito de cosa, que estuviera enferma. Cuando uno ve las curvas de la opinión pública, una presidenta que tenía una parte importante de las capas medias, es decir, que el peronismo las tenía ahí, el justicialismo, como se llame esto, las tenía ahí. Eso lo perdió. A esa gente yo creo que Cristina le estaba también explicando ayer los precios cuidados. Los explicaba en varios niveles, uno diría en varios niveles de dificultad. Por un lado decía, los precios cuidados es para que no te metan la mano en el bolsillo, que te roban la plata, no me la roban a mí, ni se la roban al Coqui, ni se la roban a Axel, te la roban a vos. Ese era un nivel de dificultad. El otro nivel de dificultad, un poquito más alto, era, bueno, ¿cómo hay que hacer? Hay que estar en las redes sociales, hay que intervenir en Facebook, hay que intervenir en Twitter, hay que llamar por teléfono, hay que bajar la aplicación para los celulares, etcétera. Estaba buscando una especie de movilización político-cultural alrededor de esta medida de gobierno. Yo no estoy juzgando si esa movilización va a ser eficaz o no, pero es lo que no ignoro, pero es eso lo que ella estaba buscando. Y después tiene ese otro nivel que es medio como de estudio de cine, digamos. Alguien dijo hoy que parecía un estudio de Hollywood. Bueno, no sé si parecía un estudio de Hollywood o de cine nacional. Más bien me inclino por el cine nacional. Pero tiene ese otro nivel de estudio del cine al cual le hicieron cantar ayer la marcha peronista. Sí. Algunos, sí, con enorme dificultad. Bueno, las cosas se van aprendiendo de a poco. Hay gente que aprende las cosas grandes. Hay gente que las aprende grandes, hay gente que no la había aprendido nunca, la gente joven no había aprendido nunca, porque la marcha peronista, yo he ido a inúmeros actos del kirchnerismo, la marcha peronista no era la música preferida de esos actos, pero ella misma la vez pasada, en la penúltima cadena nacional, creo que se dio cuenta que sonaba mal aquí tener los pibes para la revolución o para la liberación, porque estábamos todavía, nos faltaba recorrer todavía varios tramos del vuelo para llegar allí, y por tanto dijo, vamos a poner marcha peronista, y ayer se escuchó la marcha peronista. Los que no saben que era la marcha peronista, era la marcha peronista. A los jóvenes. Ahora, una pregunta. Ese cambio representa que se ha cambiado, valga la repetición, se ha cambiado los patios interiores de la Casa Rosada por la Plaza de Mayo. ¿Significa eso simbólicamente también alguna lectura política? Bueno, en principio ya cada vez hacía más difícil llenar la Plaza de Mayo, y sin sindicatos que estén alegres y contentos de llenar la Plaza de Mayo o el estadio de Huracán o el estadio que sea, es un poco difícil llenar la Plaza de Mayo. Es decir, esto hay que comprenderla, Cristina. Cristina no puede lanzar por cadena nacional, los espero la semana que viene en la Plaza de Mayo, y pensar que Facebook y Twitter llenan la Plaza de Mayo. Y cuando quiero decir llenan la Plaza de Mayo, quiero decir reúnen 50.000 personas, que es lo que da el efecto lleno en Plaza de Mayo, efecto lleno con los buenos cameraman de Canal 7 tomando las tomas, haciendo las tomas que sean necesarias, dan el efecto bueno. Bueno, sin Moyano, sin los que movilizaban, no se llena así como así. Por tanto, esto, que es más íntimo, que es como una especie de expansión del living, resulta más sencillo tenerlo en cada una de las cadenas. Digo, no culpa a nadie. ¿Cómo es? Cualquier político que se plantee hoy llenar un estadio tiene que pensarlo 2 veces. El director me dice, tiene un pedacito de esa expansión del living, usted lo llamó así, el patio, uno de los patios de la Casa Rosada, llena de militantes escuchando a la presidenta anoche. Debe vencer 30 segundos, a ver.
¿La presidenta quiere pelearle los peronistas al peronismo con esto? Porque hay una cosa que es el peronismo y otra cosa que son los peronistas, que son muchos millones más que el peronismo. Yo no sé si la elección de poner ayer la marcha peronista es porque le quería pelear algo a alguien, o si uno agarra lo que tiene más cerca. A ver qué disco tenés más cerca, pongamos digamos. Pero eso, discúlpeme, sería cierto espacio de improvisación, y la improvisación en el gobierno está muy ensayada. Es cierto eso. Es cierto que está ensayada, pero yo no sé si están pensando cada uno de los pasos. La presidenta sabe que para ganar el peronismo, gana el peronismo. Para volver a tener la colocación que tenía su esposo en el peronismo, tiene que hacer las cosas que hacía Néstor. Es decir, el peronismo se gana reuniéndose con la gente, reuniéndose con los sindicalistas, reuniéndose con los intendentes, reuniéndose con los representantes políticos. Tiene que volver a hacer eso. La presidenta no tiene vocación de comer asados en Olivos. No la culpo por eso. Digo, no sé si nos gustaría a cualquiera de nosotros comer los asados en Olivos. Lo que digo es que para ganar el justicialismo hay que tener esa cultura de la proximidad y del cuerpo que Néstor supo hacer y tener con el justicialismo. Ahora, a esta altura del recorrido, ¿usted cree que de verdad la presidenta tiene intenciones de ganar el justicialismo? Daría la impresión que lo que se va conformando, al menos como ejes del poder, o del poder de gestión, del poder cotidiano, justicialismo mucha participación no tiene. Bueno, la hipótesis de justicialismo de ustedes. Yo dije que era el CD que tenía más a mano. Por primera vez los chicos por la liberación, los pibes por la liberación cantaron la marcha peronista en un acto de ese modo. Sí, pero voy a tomar la hipótesis. La presidenta se va dentro de 18 meses. Hay varias cosas que tiene que hacer, que yo pienso que ella tiene que hacer, dado que no creo que quiera tomar el vuelo para irse a Río Gallegos y reflexionar con Marcos y con Máximo qué hace con la fortuna. Podrá aspirar a algún puesto internacional, a alguna de esas lugares honoríficos internacionales. Tiene que pactar con el gobierno que viene que no toquen algunos de los casos de corrupción que podrían salpicarla. Es decir, ¿por qué Vudú estaba como en una esfera de protección? Porque Vudú, como hemos visto en todas las películas que hemos visto durante los últimos 20 años de su vida, dice, si caigo yo van a caer muchos. Entonces está ahí viendo qué se puede hacer. Entonces tiene que pactar alguna cosa de estas. En ese sentido yo creo que los políticos tienen que contribuir a la clarificación de la democracia con un pacto de no impunidad. Pero bueno, eso es algo que concierne a los políticos de la oposición. Tiene que pactar eso, para eso necesita sectores de justicialismo. Y es probable que quiera quedar en el mejor de los términos con quien la suceda, que hasta el momento todos parecemos coincidir en que va a ser Scioli, hasta el momento, dado que el peronismo nos tiene acostumbrados a movimientos terrestres. Es una consideración audaz, Sarro. Pensar que Scioli, cuando hay otro, cuando Massa puede decir, che, pero yo gané la provincia de Buenos Aires. Macri puede decir, bueno, yo ¿va soy a competir distinto en la interna peronista, Massa? No creo. No, habla del candidato oficial. Peronista, candidato peronista. Massa no va a competir en la interna peronista por el momento. No, está clarísimo. Quizás mañana está rodeado de gente que estuvo con el justicialismo de Mendiguren, Felipe Solá, o sea que está rodeado de gente. Otaesé, el prohombre de Morón, está rodeado de gente que estuvo con el justicialismo, o sea que podría mañana aparecer, pero por el momento no dice. O sea que el candidato de justicialismo tiene que salir de los gobernadores, de esta liga de gobernadores con el cual está. Hasta ahora el que está mejor colocado es Scioli. Claramente. Entonces ella tiene que también pensar cómo van a ser sus relaciones de aquí en más con ese candidato. No sé si piensa mucho más allá de eso. No sé si alguien puede tener en sus fantasías que va a volver como volvió Bachelet. Lo ignoro. Pero lo que sí sé es que tiene que hacer muchas cosas para irse más o menos bien. Además de gobernar, quiero decir, para garantizar su salida más o menos bien. Ahora, inflación, precio, dólar, ¿eso cómo opera? ¿Cómo ve usted que puede operar para tener una salida, digamos, no digo ordenada, una salida que no sea demasiado traumática? Un cambio de gobierno no demasiado traumático. Bueno, eso lo saben ustedes tanto como yo.
dado que, bueno, yo no soy economista, como todo el mundo sabe, ustedes saben tanto como yo que la inflación altera el humor de la gente rápidamente y que no hay mística de control de precios y no hay mística que la cámpora ponga afiches que parecen hechos por un servicio de informaciones, pero son afiches con la foto de los dueños del supermercado. Cuando por ahí están hechos por un servicio de información. Por ahí están por hechos. Ahí uno no sabe, ¿eh? Uno no sabe. Uno supone. Yo los vi y pensé, parecen afiches de un servicio Ha habido de muchos informaciones. afiches parecidos en estos años. Efectivamente. Hechos por servicio de informaciones, da la impresión. Pero cuando los afiches eran los que incluían a periodistas, era más evidente que eso podía venir de un servicio de informaciones. Aquí esto me dejó pasmada. ¿Qué dice la de los empresarios? La de los empresarios. Sí, bueno, hasta eligieron mal la foto, ¿no? Se equivocaron la foto. Son los servicios de informaciones. No, berretas. Son como nosotros, son de acá. Bueno, entonces ahí todo ese clima que ella tampoco ayuda a tranquilizar, porque los escuadrones militantes en los supermercados son también por un tiempo, pero incluso en 678 yo he escuchado en algunos de los panelistas de 678, programa que es mi programa de cabecera, yo he escuchado que dicen, bueno, podrá la gente estar indefinidamente controlando precios en los supermercados, dado que como la maldad de los supermercadistas es indefinida, el control tiene que ser también indefinido. Uno presupondría que el gobierno tiene medidas un poco que tengan un fundamento más económico, más macroeconómico, como dicen los economistas, con los cuales la inflación pueda controlarse. Como yo creo que la descripción que hizo Bain y que hacen en general, no solo Bain, sino los economistas, es que se salió de esta mini crisis de la divisa, es probable que pueda venir un periodo más tranquilo. Debo decir que yo no era de las personas que estaba pensando que el barco se hundía pasado mañana, no era mi colocación, porque escuchaba a los economistas en lo que decían de verdad, es decir, escuchaba a estos economistas que también ustedes conocen, y nadie estaba diciendo bien la crisis del 2001, ni bien la crisis del 99. Por suerte. Nadie. Entonces, es probable que si son sensatos y no ponen todo en una especie de hipermovilización política que va a arrojar pocos resultados en la economía, porque tienen que acordarse de la famosísima frase del ministro Pugliese, nadie responde con el corazón cuando se toca su billetera, incluidos los votantes. O sea que si piensan en los votantes, tienen que pensar no en el corazón movilizado de los votantes, que no niego que exista, sino en la billetera enflaquecida de esas mismas personas. Sarlo, la última de mi parte. ¿Qué queda o qué pasa con el soporte intelectual del kirchnerismo? ¿Qué reflexión le mereció el último documento de carta abierta del fin de semana? Bueno, estuve justamente leyéndolo con mucha atención porque estaba escribiendo sobre él. No es la mejor carta abierta en un sentido intelectual. Hay ausencias también, ¿no? Bueno, pero yo no me voy a poner a interpretar porque carezco de la información. Es decir, que no haya estado fulano, que no haya estado mengano. Evidentemente, de la primera hegemonía intelectual que tuvo Carta Abierta, donde era uno de esos intelectuales el más importante, ha pasado a ser otro, el que fue candidato a diputado, Ricardo Foster, una de las voces que más se escuchan, no digo más escuchada, sino que más se escuchan. Refiriéndome al documento, el documento es flojo, pero es flojo desde el punto de vista de su razonamiento. En primer lugar, porque le dice a la gente, usted que fue kirchnerista tiene que pensar porque dejó de serlo y volver. Lo cual es un absurdo político. Es decir, ellos son kirchneristas, lo que tienen que pensar es por qué la gente dejó de ser kirchnerista y cómo pueden dejar de... cómo pueden hacer para remediar esa pérdida de ciudadanos. O sea que este es un argumento en principio absurdo. Y uno de los otros argumentos fuertes, aparte de toda una visión histórica, es que el Estado tendría que tener una agencia de control de las exportaciones e importaciones, cosa que yo en principio no estoy en contra. Chile tiene una agencia que controla la exportación del cobre, Brasil la tiene para el petróleo. Yo en principio no creo que se esté diciendo anatema con eso, para nada. Ahora, eso no se dice en el 11º año de gobierno. ¿Qué estuvieron pensando hasta ahora? Perón, perdónenme un datito histórico, Perón, antes de asumir,
le pidió al gobierno militar de Farrell, 4 días antes de asumir, que ya estuviera el IAPI, es decir, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, la agencia que controlaba, exportaba e importaba, que ya estuviera el IAPI fundado. Porque Miguel Miranda, que iba a ser su ministro de Economía, lo consideraba un elemento fundamental. Entonces, que a los 11 años de estar gobernando, supuestamente refundando no sé qué cosa, tengan que venir desde la Biblioteca Nacional a avisarles que hay que hacer una agencia de promoción del intercambio o su forma moderna y contemporánea, me parece completamente inverosímil desde el punto de vista de la debilidad de las medidas de fondo que ha tomado este gobierno. Gracias. Gracias, Beatriz.